Para descargar la versión Excel de la calculadora de carbono Colombia 2050, dé clic en el enlace Versión hoja de cálculo que se encuentra en el costado derecho de la página web. Allí se presenta la información explicativa de los diferentes módulos de la versión Excel. En la parte inferior de la página, dé clic en el enlace Descargar versión hoja de cálculo. Cuando se abra el archivo se podrán ver las diferentes hojas que componen la calculadora. En la hoja Preference se podrá cambiar o ajustar las unidades de medida en las que se presentan los resultados de energía generada, potencia, el área y los costos. En la hoja Control se encuentra la información correspondiente al escenario simulado en la calculadora. En la columna C se indica la hoja de cálculo que tiene la información de la medida. En la columna D se encuentra el nombre de las medidas. En la columna E se observa el nivel de ambición simulado para la medida. En la columna F se encuentra el máximo nivel de ambición que se puede escoger para la medida. En las columnas I a L se encuentra la explicación de cada uno de los niveles de ambición de la medida. En las columnas N a R se encuentran los niveles de ambición para cada medida en los diferentes escenarios de ejemplo. Finalmente se encuentran las gráficas de oferta y demanda de energía y las emisiones por sector asociadas al escenario simulado. Para simular un escenario propio se debe ajustar el nivel de ambición de las medidas en la columna E. En este caso, por ejemplo, se desea simular el nivel 2 de ambición en la medida energía eólica costa adentro. Luego de configurar el escenario deseado, presione la tecla F9 para que Excel realice los cálculos correspondientes. Cuando termine, consulte nuevamente las gráficas o los resultados para conocer los efectos del cambio de escenario. Si se requiere consultar el modelo de alguna medida, se debe activar la hoja de cálculo que contiene la metodología. Por ejemplo, para consultar los cálculos de la medida energía eólica costa adentro, se debe activar la hoja 2 número romano A1. Una vez allí, se dispone de todas las variables que se están utilizando para realizar la simulación. En este caso, por ejemplo, se está realizando los cálculos con el nivel de ambición 2 según se escogió en la hoja Control. A continuación se muestran los supuestos de trayectoria. Estas son variables que cambian de valor según el nivel de ambición seleccionado. Por ejemplo, la capacidad eólica nueva en un nivel de ambición 1 sugiere que no hay aumento de capacidad instalada hasta el año 2050. Por el contrario, en el nivel de ambición 4 se aumenta la capacidad hasta los 1.98 gigawatts. Los supuestos fijos son aquellos que no cambian con el nivel de ambición. Por ejemplo, las variables factor de capacidad o implicaciones datos UK. Más adelante se encuentran los supuestos de costos que se han modelado bajo 3 escenarios. El escenario de estimación alta supone que los costos de 2010 se mantienen hasta el 2050. El escenario de estimación media supone que los costos en 2050 se reducen en un 20% frente al 2010 y la asignación baja supone que los costos se reducen en un 30% en el año 2050 frente al año 2010. Los costos de capital son aquellos costos de inversión que se realizan una única vez. Los costos de operación corresponden a la operación y mantenimiento de que requieren las inversiones para su correcto funcionamiento. Los supuestos derivados muestran la información del nivel de ambición seleccionado para las variables de trayectoria que son los datos con los que trabajará Excel para realizar los cálculos. Enseguida se presenta la metodología que son los cálculos realizados para generar las salidas de información de la calculadora. Finalmente se presentan los resultados de la metodología en energía producida y requerida, vectores de información y costos. Si requiere realizar un cambio en los supuestos utilizados, es importante mantener la estructura de la fórmula a modificar, ya que esta estructura permite que se actualicen los valores cuando se ajustan las preferencias de presentación de la información. Por ejemplo, si se requiere ajustar la variable capacidad eólica nueva, el valor de 2030 del nivel de ambición 2 de 100 megawatts a 500 megawatts se ajusta a la fórmula de la celda manteniendo la estructura con Unit MW. Para ver los resultados obtenidos con este cambio, presione la tecla F9 y consulte las salidas de información. Por ejemplo, este ajuste permite generar 2 terawatts hora de energía frente a los 0.4 terawatts hora obtenidos inicialmente.
Una vez que la calculadora realiza los cálculos, los diferentes resultados se agrupan en las hojas de salidas, las cuales presentan la misma información que la versión web. La hoja LAND muestra el área requerida para implementar cada una de las medidas. Por ejemplo, en escenarios simulados se requiere 234 hectáreas si cada turbina eólica genera 2.5 watts por metro cuadrado. La hoja de emisiones presenta las emisiones de CO2 equivalente que se genera en cada hoja de cálculo en el escenario modelado y se agrupan los resultados por los sectores económicos del país. La hoja Flows presenta la distribución de energía a través de la matriz energética, presentando los energéticos utilizados, cómo se procesan y cuál sector realiza el consumo final. Por ejemplo, las reservas de carbón se convierten en carbón. El carbón se convierte en combustible sólido. El combustible sólido se utiliza para la sobregeneración o exportaciones y para la generación térmica. A la derecha se encuentra un chequeo que permite verificar que el sistema se encuentra balanceado, basándose en la idea de que la energía no se pierde, sino que solamente se transforma. En la hoja Energy se encuentra la demanda y oferta final de energía, en general de cada uno de los sectores. En la hoja GHG se realiza un paralelo entre las emisiones por sectores según la categorización del IPCC y las emisiones por sector productivo. En la hoja Electricity se encuentra la demanda y oferta de energía eléctrica y las emisiones asociadas a la quema de combustibles para la generación de energía eléctrica. En la hoja Indicators se encuentran modelados algunos indicadores macroeconómicos que permiten tener una noción más precisa de los resultados obtenidos en el escenario simulado. En la hoja Structure of the Model se encuentra la estructura de la calculadora indicando los sectores de trabajo, las medidas modeladas, los códigos utilizados para la oferta y demanda de energía, las categorías IPCC, los códigos de costos y los gases de efecto invernadero utilizados. En la hoja Global Assumptions se presenta información acerca de la población, del PIB, los factores de descuento y los costos de financiamiento de cada uno de los sectores. Finalmente, en la hoja Conversions se presentan las unidades de medida consideradas y las transformaciones entre unidades de medida.